Ya está aquí, ya tenemos la lista de la selección Colombia para el Mundial 2026. La acaba de dar el seleccionador Néstor Lorenzo y es oficial que se han quedado fuera, ojo, algunos futbolistas ausentes que yo creo que mucha gente se va a acordar de ellos. También es cierto que se han hecho hueco en el tramo final de temporada, algunos que han venido apretando y de repente se han metido en la lista de 26. Yo me consulto, me hago aquí la pregunta mientras tengo esta camiseta vintage de si seguramente esta actual, la que va a ir al Mundial 2026, puede ser quizá una de las que lleve a Colombia de las veces más lejanas que más avance en el Mundial. Esa es la primera pregunta que suelto, pero lo quiero hablar evidentemente con mi amigo Víctor Muñoz, directamente desde Ditu, desde Caracol, desde Blue Radio. Compañero del alma, ¿cómo andas? Que sé que hoy es un día muy especial para vosotros allí en Colombia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José David? Fuerte abrazo para ti, para todos los amigos y amigas que están del otro lado. Mire, con respecto a esta selección Colombia son varias las cosas que uno puede manifestar, que puede decir, pero creo que es una convocatoria para pensar, una nómina para pensar que Colombia debe superar la barrera de los cuartos de final de una Copa del Mundo. Ese debe ser el objetivo. Colombia no es una candidata a ganar el Mundial. Es una mentira que tal vez se ha dado en el último tiempo, se ha tratado de manifestar, pero no hay que caer en ese tipo de situaciones. Favorita Francia, favorita España, favorita Inglaterra, favorita Brasil, favorita Argentina, favorita Portugal. Colombia no está en ese ramillete, pero sí tiene un equipo para pensar en superar lo realizado dentro de su historia. Su historia se ha quedado hasta los cuartos de final, así que yo creo que tiene una nómina que nos invita a pensar en eso y a soñar en eso. Pues ese es el primer titular que nos deja Víctor. Estoy muy de acuerdo con ello. Quiero que la gente empiece a comentarlo ya también. Si de verdad piensa así, si creéis que puede superar. Esta es la camiseta del año 90. En aquel momento golpeó fuerte. Seguramente en el 94 fue el golpe principal de esa Colombia, aunque después el Mundial no fue nada bien. Y la realidad es que el último gran golpe, el último gran momento, la última gran huella fue en el Mundial de Brasil 2014. Creo que en ese momento, desde esa instancia, la selección Colombia se ha ido alimentando de una sensación de expectativa hasta llegar a este momento con una selección que creo, ahora lo vamos a analizar todo, mezcla alguna juventud con una manera de tirar todavía de los patrones principales que viene teniendo el seleccionador en las últimas fases eliminatorias. Pero lo primero, aquí mostrando ahora mismo la línea de 26 jugadores que ha sido convocado, los digo de uno en uno y lo hablo todo contigo. Compañero, mira, Álvaro Montero, Camilo Vargas, David Ospina, Dani Muñoz, Davinson Sánchez, David Machado, John Lucumí, Johan Mojica, Santiago Arias, Jerry Mina, el eterno Jerry Mina, Wilmer Dita, Gustavo Puerta, James Rodríguez, Hamilton Campat, está Lerma, está John Arias, Carrascal, está Portilla, Juanfer Quintero, Kevin Castaño, Richard Ríos, Carlos Gómez, John Córdoba, Juan Hernández, Luis Díaz y Lucho Suárez. Evidentemente, estos son los 26. Lo primero que le quiero preguntar a Víctor, dichos los 26, ¿qué es lo que te llama a ti la atención así como primer titular? Algo que haya sido lo que ahora mismo más se está hablando en Colombia. Lo que se está hablando en nuestro país, lo que se está hablando en Colombia principalmente son tres cosas. Primero, la presencia de David Ospina dentro de la lista de convocados, entendiendo que es un histórico, pero que es llamativo que le llame, que le quite el lugar, no le quite el lugar, que ocupe el lugar de un arquero como Kevin Mier, de proyección en que ha estado en estas convocatorias, e incluso fue titular en algunos de los partidos finales de las eliminatorias para Colombia. Se quedó fuera Kevin Mier, campeón hace pocas horas con Cruz Azul junto a Wilmer Dita. Otra de las situaciones que se habla, y creo que es la principal, es la presencia en esta convocatoria de Kevin Castaño, jugador del River Plate de Argentina, quien no está teniendo minutos, no está teniendo ritmo, no está teniendo un buen rendimiento, pero hace parte de la confianza de Néstor Lorenzo. Pero se habla mucho de la presencia por parte de Kevin Castaño. Y lo otro que se habla es la ausencia por parte de dos jugadores más. El caso de Sebastián Villa, que para muchos debía estar presente por su paso en el fútbol de Argentina, y el otro es Rafael Santos Borré. Rafael Santos Borré, que no ha tenido un rendimiento tal vez acorde a un jugador de selección, digo por rendimiento en el último tiempo, pero que Néstor Lorenzo lo sostuvo durante todas las eliminatorias, ante viento y marea, y hoy lo deja fuera del Mundial.
Totalmente, pues mira, ahí me voy directamente. El siguiente punto, las ausencias, Víctor. Me ha apuntado así, viendo algunas cosas por redes sociales y tirando rápidamente la lista, me ha venido a la cabeza. He apuntado Kevin Mier, como bien decías, Álvaro Angulo, Gerson Mosquera, Juan David Cabal, Carlos Cuesta, Nelson de Osa en el Betis, que prácticamente no han jugado nada, Yasser Asprilla, Johan Carbonero, Sebastián Villa, como también lo decías tú ahora, y sobre todo Rafael Santos Borré. Me sale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evidentemente no hay hueco para todos, será imposible, pero digamos que estos 10 que he dicho, cada uno en sus opciones, en porcentaje, todos contaban con alguna posibilidad todavía de meterse en los 26, ¿verdad? Es que si hablamos, José, de la zona defensiva, que creo que es la zona donde menos preocupaciones puede tener Colombia, pero es el lugar donde tiene menos polivalencia. ¿Qué voy con ello? Mosquera te puede jugar como Mosquera, el Wolverhampton, te puede jugar como central por derecha, te puede jugar como lateral por derecha. Juan David Cabal te puede jugar como lateral por izquierda o como central por izquierda. Los dos ausentes, no están. El caso de Yasser Asprilla, sí, que no tiene un rendimiento adecuado en el fútbol de Turquía, pero hay que pensar cuáles son los jugadores de ese corte con los que cuenta Néstor Lorenzo. Tiene un James Rodríguez que no está al 100%, tiene un Juan Fernando Quintero que no está al 100%, y tiene a un Carrascal que un día sí y un día no. Entonces, un jugador del corte de Yasser Asprilla, pues sí es llamativo que no esté porque es un jugador diferencial. En el caso de una ausencia, por ejemplo, decíamos, de Jefferson Lerma, no tienes a un jugador como de ese corte como puede ser Wilmar Barrios, que se destaca en el fútbol de Rusia. Otra de las ausencias que me llama la atención, pero yo creo que más es porque le ganaron el cupo, y es la presencia de Carlos Andrés Gómez y la ausencia allí por parte de Carbonero. Yo creo que se perdió ahí el cupo también con Campas, y Carbonero desgraciadamente yo creo que es el que merecía por rendimiento ir, pero desgraciadamente no cabía en esta lista. Le tocó elegir a Lorenzo. Víctor, si te pido directamente 3, así a modo titular, 3 ausentes, que tú creas que son los que verdaderamente más están llamando la atención que no hayan estado, ¿con qué 3 te quedarías? Me quedo con Kevin Mier. Me quedo con Carbonero. Ajá. Y otra de las ausencias puede ser Mosquera. Mosquera, el jugador del Wolverhampton. Tela, ¿eh? O sea que verdaderamente eso demuestra, sin citar por ejemplo a Villa, que se había ganado opciones, lo de Santos Borré que decíamos, eso demuestra que evidentemente en Colombia tenía una nómina tremenda de jugadores, que podía haber hecho una lista muchísimo más larga y que la competencia ha sido feroz. Ahora vamos a ir línea por línea, que esto me encanta muchísimo. Es verdad que he cogido una ilustración preciosa que me he encontrado por internet, no sé ahora mismo de quién es, pido perdón de antemano porque no me gusta hacer estas cosas, pero el que la haya hecho es maravilloso, así que desde aquí le doy las gracias y prometo que si aparece quién es, pues se lo voy a agradecer. Arqueros, Camilo Vargas, Álvaro Montero, David Ospina. Laterales derechos, Santiago Arias, Dani Muñoz. Lateral izquierdo, Mojica y Machado. Centrales, como nos cuenta Víctor, está Jermina Lucumí, Davinson Sánchez y Dita. Volantes de primera línea, Richard Río, Gustavo Puerta, Juan Camilo Portilla, Jefferson Lerma y Kevin Castaño. Volantes ofensivos seguramente James, Juanfer, John Arias y Carrascal. Aquí a mí me parece que hay mucho nivel, hay mucha irregularidad porque esa posición de enganche, que debería contar yo, son muy específicos y muy especiales. Después en extremos Luis Díaz, Carlos Andrés Gómez y Campaz. Y arriba delanteros, y aquí luego me pararé, Luis Suárez, John Córdoba y el Cucho, que me ha hecho mucha ilusión que se haya metido porque es de mi Betis y creo que se lo ha venido currando un montón. Eso es por diferenciarlos, por ponerlos cada uno en su perfil y para que la gente se vea claramente que hay prácticamente jugadores reemplazo, que están cromos repetidos y que en todas las posiciones se guarda el seleccionador también una segunda posibilidad. Poniéndonos de línea a línea, Víctor, la portería, me hablabas de Mier, seguramente como gran duda o gran ausente, mejor dicho, pero teóricamente Camilo Vargas titular, ¿no? Sí, Camilo Vargas es el titular, no hay ningún tipo de dudas, por lo que ha hecho en el proceso y sobre todo por su actualidad. Pero ojo, que está muy cerca de Álvaro Montero de su nivel. Álvaro Montero salió al fútbol de Argentina y se ha consolidado en Vélez Sarsfield. Y obviamente ante una eventualidad del que estaría allí como opcionado para tener algunos minutos es David Ospina, pero sí, el titular es Camilo Vargas. Sin ninguna duda, la verdad que ha sido portero de todas las eliminatorias, en la confianza de esa guardia petroliana que yo decía del propio seleccionador, del bueno de Néstor Lorenzo, que evidentemente le va a dar el 1 de inicio. Me voy a la defensa, que como decía
decía Víctor, es una de las que yo creo que tiene, podría tener más novedades, pero también es verdad que ha levantado muchísimo el nivel. Pongo en imagen al eterno Yerry Mina y a Daniel Muñoz, de los cuales ya os digo aquí, amigos colombianos, que va a haber un vídeo esta semana de los mejores laterales del Mundial y le voy a poner, porque para mí Daniel Muñoz es uno de los mejores laterales del Mundial, sin ninguna duda. Veterano ya cuando ha explotado, pero de un rendimiento increíble. Yo te pregunto, Víctor, seguir viendo a Yerry Mina va a llamar mucho la atención. Colócanos un poco cómo era la tesitura defensiva de Néstor Lorenzo y por qué sigue yendo Yerry Mina. Por supuesto que es uno de los temas de discusión, la presencia por parte de Yerry Mina, pero honor a quien honor merece. Y Yerry es, uno, de confianza de Lorenzo, y segundo, está teniendo buenas actuaciones con el Cagliari en la Serie A italiana. O sea, se viene destacando. Hace pocas horas tuvo participación en el partido frente al Milan, que dejó a Milan fuera de Champions, y él fue determinante. Así que hay que decir que tiene buenas actuaciones Yerry Mina. Hay algo que hay que aplaudir, que es lo de Willer Dita, la presencia como central, que seguramente es la otra alternativa que maneja el entrenador Néstor Lorenzo, porque la pareja de centrales está más que confirmada. Va a ser Davinson Sánchez y John Lucumi. Esa es la pareja de centrales confirmada. Daniel Muñoz por derecha y Johan Mojica como lateral por izquierda. Los cuatro defensores están absolutamente claros. Hay que aplaudir eso, pero yo vuelvo a lo que antes hablaba contigo, José. Me extraña o me llama la atención que no esté un jugador como Cabal, que te puede dar variantes, o un jugador como Álvaro Angulo, que te puede dar variantes, o un jugador también como Mosquera. Pero estos son los que son, y esa titular de esos cuatro defensores ya está lista. ¿Lo explicas, esa ausencia de esos jugadores que te puedan dar unos perfiles diferentes, en que prefiere Néstor salvaguardar los valores y los jugadores que le han llevado hasta aquí, ¿no? Sí, total. O sea, lo que pasa es que esta es una nómina, si uno se pone a revisar, muy parecida, al menos desde la zona defensiva, a lo que tuvieron con Lorenzo en la Copa América de 2024. Entonces hablamos en ese momento también quedó fuera Mosquera, por ejemplo. También quedó fuera Angulo. Entonces ya son jugadores que han estado en este proceso de más de 3 años, casi 4 años, con Néstor Lorenzo. Son de la confianza del entrenador. Y no olvidemos que justamente Lorenzo fue defensor. Y él conoce perfectamente esa posición. Entonces ya se cubre con ellos y son los que conocen y son los que les da confianza. Yéndonos al centro del campo, pongo en imagen a Richard Ríos, jugador que es verdad que al Benfica no le ha ido muy bien. Él ha sufrido mucho para el nivel que yo pensé que iba a tener en su primer momento europeo. No obstante, es un jugador que a mí siempre me ha encantado por todo lo que hizo en Palmeiras, y desde luego que le voy a seguir dando oportunidades, porque para mí es uno de los mejores jugadores que tiene la selección Colombia, lo digo así de claro. Pero en ese centro del campo decíamos Richard Ríos, Puerta, Portilla, Lerma, Kevin Castaño. ¿Cómo lo ves en esa zona? ¿Hay alguna novedad o hay algo que verdaderamente llame la atención, o se ha mostrado más o menos todo lo que imaginabais? Aplaudir lo de Gustavo Puerta, que bien lo observan allí en España. Temporadón, temporadón. Es un temporador y se ha ganado a pulso su llamado a la selección Colombia para esta Copa del Mundo. Jefferson Lerma, que es el titular inamovible. Miren, en Colombia hay inamovibles. Luis Díaz, y uno de ellos se llama Jefferson Lerma. El tipo es titularísimo. Lo que pasa es que no está jugando mucho en el Crystal Palace. En el Crystal Palace cerró la temporada con el sitio de titular, pero si repasamos la temporada, no fue un titular asiduo en el conjunto del Glasgow. Si hablamos que repetimos, me llama la atención la ausencia de un jugador como Yasser Asprilla, porque James no está al 100, Juanfer no está al 100, Carrascal genera dudas. Entonces tal vez el jugador diferencial hace falta. Nelson de Osa muchos lo pedían, pero Nelson de Osa tampoco es que haya hecho los grandes méritos para estar dentro de la selección. No es que haya jugado de gran manera en el Betis para destacarse, como por ejemplo el Cucho Hernández, que se hizo los méritos para estar. Entonces la ausencia de Nelson de Osa yo creo que no sorprende a nadie. Pero en la mitad de la cancha Colombia tiene poder, y me gusta mucho el llamado por parte de Hamilton Campas. Creo que ese va a ser un factor diferencial y que puede complementarse con Nando Díaz, o incluso ser titular cuando Lucho pase como falso 9, que también lo puede hacer perfectamente en la selección.
El espíritu del enganche, evidentemente, es el bono de James. Juanfer le falta un poco de regularidad. Seguramente nunca le han dado los galones que en algún momento James se ganó. Es verdad lo de Carrascal también dices, es muy lagunero, como decimos en España, aparece, desaparece, no sabes si contar con él o no. Es un jugador que cuando está en el pico alto probablemente puede ser hasta un jugador que para muchos pueda ser una revelación del Mundial. Pero es verdad que yo creo que el liderazgo al final acaba teniendo James, esa pelota parada. Está jugando poquísimo en Minnesota. Ya sabemos la polémica y el debate que hay ahora mismo entre la falta de minutos, pero la importancia gigantesca, espiritual casi, que tiene en la selección Colombia. ¿Cómo está el debate ahora mismo allí con James y más o menos cómo le veis en el papel para el Mundial, Víctor? Se entiende de la importancia, de la preponderancia de James Rodríguez, pero, y esto es algo particular, y esto es algo que yo pienso. En el caso de James Rodríguez hay que mirar mucho en el retrovisor en 2018, porque James, recordemos, no llegó de buena manera a esa Copa del Mundo. Es más, no fue titular en el partido frente a Inglaterra, no estuvo presente en ese partido frente a Inglaterra, tuvo pocos... es más, su titularidad se dio frente al seleccionado de Polonia en el segundo partido. Y no mucho más. O sea, James llegó tocado. James es una leyenda para el fútbol colombiano, hace parte del top 5 de la historia de Colombia, pero pensar que Colombia debe manejarse al ritmo de James sería un craso error. Y tampoco debe moverse al ritmo de Luis Díaz, no al ritmo de uno solo, de armarse un conjunto. Y eso es lo que yo creo que está apuntando Néstor Lorenzo por estos nombres, que tal vez priorizó destellos individuales en la convocatoria para armar una cosa, armar un equipo, justamente pensando en esa idea de no depender de un solo jugador. Totalmente. James sabemos que a nivel pelota parada, a nivel acciones que su zurda se pueda inventar, va a seguir siendo diferencial, más allá de que es verdad que el ritmo, la falta de continuidad que ha tenido en los últimos tiempos te lleva a, creo que, más dudas que nunca. No obstante, James capitán, James clave en este equipo y evidentemente su hueco, tanto en el debate para bien o para mal, siempre lo va a tener. Ese espíritu de James sigue siendo muy potente. Pero las estrellas, y aquí pongan las dos, para mí, están en el frente de ataque. Por un lado Luis Díaz, por otro lado el otro Lucho, en este caso Suárez, los dos súper, mega, ultra protagonistas en Europa esta temporada. Me atrevo a decir que hace mucho tiempo que Colombia no tenía dos jugadores de tantísimo protagonismo en clubes tan importantes en Europa. Esa es la realidad. Ahora mismo, digamos que son los líderes que están consumados y sobre los que se está invirtiendo gran parte de llevar el peso de la nueva Colombia, Víctor. Y si yo repaso en la zona de la delantera, o sea, la zona de la delantera de Colombia es la que tiene más inexperiencia dentro de una Copa del Mundo, porque al menos en la zona de volantes y en la zona defensiva ya tiene jugadores que han disputado Copa del Mundo. ¿A qué voy? Luis Díaz claramente es un jugador determinante, importante, que ha hecho la mejor temporada de su vida, pero depender o pensar en depender de Luis Díaz sería un craso error. Hay que darle los elementos y sobre todo darle el juego a Luis Díaz para que sus virtudes se exploten mejor. Que lo tratemos no de igualar, pero sí acercar como está rodeado en el Bayern Múnich. Y para ellos son ese tipo de jugadores, creo yo, que ha llamado Lorenzo, con el caso, por ejemplo, de Carlos Andrés Gómez, que son jugadores picantes, veloces, así como juega el Bayern Múnich. Y el caso de Luis Suárez, yo sí considero que es un delantero titular hoy de la selección, creo que es el 9, la 9 le corresponde a él, pero al menos para mí, creo que hay que esperar y ojalá que así sea, logre convivir con la presión de ser el 9 de Colombia en una Copa del Mundo, porque no va a ser fácil, ni para él ni para Córdoba si le toca jugar. Convivir con esa presión de ser el 9 con la sombra de lo que ha pasado en los últimos años no es tarea sencilla. Desde luego que no, pero también digo, seguramente es el único que en los últimos tiempos, hablo de décadas, está al nivel preparatorio como para ser capaz de afrontar una cosa de ese tipo, porque creo que hacía mucho tiempo que Colombia no podía llevar un delantero de sus proporciones y además un secundario, como tú decías, John Córdoba en este sentido. No hablamos de John Durán, evidentemente, que se ha quedado también fuera y está en otras cosas, pero también John Córdoba y sobre todo el Cucho. El Cucho ha hecho un final de temporada estupendo, como hincha del Betis lo puedo dar constancia porque le he visto todos los partidos y ha hecho un temporadón tremendo, mucho más allá de los goles, que es algo importante para él, así que ojo que ahí puede tener un jugador secundario bastante interesante. Víctor, para ir acabando, mira, he encontrado también una infografía que me ha gustado mucho, porque siempre me fijo bastante en el origen en el que actualmente están jugando los futbolistas, sobre todo de selecciones como Colombia, porque hace mucho tiempo teníamos jugadores jugando en vuestra liga, en vuestro país, y de esta convocatoria solamente hay uno,
que es David Ospina en Atlético Nacional. Curiosamente, el tercer portero y el que además costaba para mucha gente que a lo mejor no se hubiera metido si no llega a ser por el aura que tiene Ospina en la selección. Hay 5 de Argentina, 4 del Brasileirao, 3 de la Liga, 2 de la Serie A, 2 de la Liga Portuguesa también. Hay otros 2 de Premier, 1 de Turquía, 2 de México, 1 de MLS, que es James evidentemente, 1 de la Superliga rusa, 1 de Francia y 1 de la Bundesliga, el gran Lucho Díaz. ¿Qué te dice todo esto? Porque esto hace tiempo ya lo hemos notado un poco como natural dentro del fútbol colombiano, pero mirando, por ejemplo, aquella Colombia Víctor del 94, que es la que, digamos, le ponen el foco ya definitivamente para la historia, en ese momento no había casi colombianos. ¿Cómo ha cambiado el fútbol también en eso? Total, mire, si uno se pone a observar y a ver, yo creo que la pregunta es cuántos jugadores están en la élite o hacen parte del fútbol de la élite. Y uno se pone a revisar de los porteros, el único que está en la élite es Álvaro Montero, que juega en el fútbol de Argentina. Si uno se pone a revisar en la zona defensiva, los que están en la élite, Lucumí, Jerry Mina, que están en Italia, obviamente Muñoz, que está en Inglaterra, y Mojica, que se encuentra en el fútbol de España. Si hablamos en la zona de volantes, podemos pensar que en la élite, Portilla, Carrascal, que están en Brasil, Campás, que está en Brasil, Ríos, que está en Portugal, y en el fútbol y en el frente de ataque, el Cucho, que está en España, Lucho Díaz, que está en la Bundesliga, Luis Suárez, que está en Portugal. ¿A qué voy? Es una selección que no tiene a jugadores en los grandes clubes del mundo, a excepción de Luis Díaz. No nos podemos decir mentiras. No podemos mentirle a la gente, por eso yo digo que Colombia no está para ser campeón del mundo, pero sí tiene una nómina, sí tiene un equipo para superar esa barrera de los cuartos de final. Yo creo que mientras Colombia entienda y se mentalice en el lugar donde está y donde pertenece, puede hacer una Copa del Mundo brillante. Primero concientizarse de dónde está para luchar por eso. Lo último que le pregunto a Víctor, vamos a sacar el 11 titular, a ver si lo podemos más o menos imaginar, intuir de lo que ahora mismo ha alineado, ha convocado el bueno de Néstor Lorenzo para este Mundial 2026. Corrígeme si me equivoco, ¿vale? Pero el mío sería Camilo Vargas portero, Dani Muñoz banda derecha, Mojica izquierda, como decías antes tú, Mina y Lucumí deberían ser, mejor dicho, Lucumí Davinson. Lucumí Davinson, mejor dicho, Lucumí Davinson. En el centro del campo yo metería, como tú decías, a Lerma y a Richard Ríos. Enganche sería James. Y después creo que todo lo que tenga que ver con Lucho y el otro Lucho, Luis Suárez. ¿Cómo lo ves? ¿Más o menos así? Sí. Bueno, me quedaría a la derecha John Arias. Me quedaría a la derecha que yo metería a John Arias. Claro, yo haría otro esquema, pero más o menos el mío sería así. Y va muy acorde a lo que mencionas. Camilo Vargas en el arco, Muñoz, Lucumí junto a Davinson Sánchez y Mojica. Listo. En la mitad de la cancha yo haría un cambio. Jugaría allí con Lerma, pero acompañado de Gustavo Puerta. Lerma, Gustavo Puerta y Richard Ríos. Un 3 ahí en la mitad de la cancha. Totalmente. Para mí, la gran duda por derecha es quién juega. Si James, si Arias, si Juanfer. Porque ya los otros dos puestos están claros, que son Luis Fernando Díaz y Luis Suárez. Yo creo que Colombia... la duda sería esa, si James, si John Arias o Carrascal o Juan Fernando, el que uno quiera por allí. Es decir, más o menos sacamos el 11, lo cual quiere decir que, aunque ha añadido Néstor Lorenzo algunos añadidos, algunos ingredientes extras que le pueden dar un punto diferente a la hora de variables, como puede ser lo que decimos arriba con el Cucho, como puede ser Carrascal, como puede ser Juanfer en algún momento, esos factores defensivos, más o menos el 11 nos viene saliendo más o menos de cabeza ya para la selección Colombia. Pues simplemente este era el repaso que queríamos hacer con Víctor Romero, compañero de Ditu, compañero de Caracol y también de Blue Caracol, de Blue Radio, que vamos a estar juntos, desde aquí lo digo ya, vamos a estar también como parte de la cobertura del Mundial en Ditu, en Caracol, aportando allí para todo lo que quieran ver, pues ahí les invitamos desde aquí evidentemente que puedan estar en esa cobertura que vamos a compartir, como estamos haciendo hace mucho tiempo ya, canal y cobertura cariñosa para este Mundial 2026 que va a ser tan especial para todos. Hoy hemos tenido también aquí en
en España la convocatoria, te puedo decir que se ha armado una ya y me parece, Víctor, que ya estamos con el virus, ¿eh? Ya el virus del Mundial nos ha picado y ya no nos lo vamos a soltar, ¿eh? Totalmente. Va a ser un mes y medio fantástico que vamos a disfrutar. Totalmente. Pues suscribíos si queréis que sigamos haciendo este tipo de contenidos. A la gente le digo desde aquí que si creen que este es el 11 más o menos que intuyen ellos también del Mundial para Colombia, que nos lo dejen por aquí escrito. Les voy a decir a todos que nos dejen la nota de la convocatoria de Néstor Lorenzo de Colombia, que les ha parecido un 6, un 7, un 8, un 9. ¿Os ha gustado mucho? ¿Hay alguna deuda? ¿Hay algún déficit que le veáis a la selección? ¿Algo que hubierais vosotros cambiado? También os quiero leer. Y evidentemente, estéis donde estéis en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga, donde sea de todo Colombia, dejar por aquí el comentario y desde luego vamos a disfrutar muchísimo de este Mundial. Suerte a Colombia, suerte a Néstor Lorenzo, que desde luego se merece tener un gran Mundial.